El periodo mesolítico, que es también conocido como el periodo de la prehistoria, se extiende aproximadamente entre los 10.000 años y los 5.000 años antes de Cristo. En este periodo se caracterizaba por tener que recolectar, pescar y cazar. Existía un vínculo de lo que la naturaleza les ofrecía a los hombres, y la subsistencia era la mayor prioridad, es decir, la alimentación. A continuación tenemos el periodo neolítico. Este se da en el año 6000 a.C. y concluye en el año 3000 a.C. Se caracterizó porque las personas se vuelven sedentarias gracias al descubrimiento de la agricultura. Tienen un vínculo con la tierra y se genera un sentido de propiedad, es decir, que la tierra que les pertenece les facilita el sentido de la vida. En la protohistoria se empiezan a formar pequeñas villas que se hacen comunidades más establecidas. De un sentido de vida se pasa a un sentido de comunidad. La historia antigua, que duró del 4000 a.C. hasta el 476 después de Cristo, se empiezan a ver civilizaciones más desarrolladas. Existe este sentido de propiedad. Aparece la escritura y empezamos a notar o bien interpretar las civilizaciones antiguas. Se empieza a ver una organización política y social bastante clara. En este periodo también surgen los ordenamientos del Código Hammurabi y las leyes de manubduistas. El Código Hammurabi tiene como principios respetar a la propiedad privada, también la actividad agropecuaria, es decir, la actividad agrícola, y este documento contiene la ley del talión. Está establecida en una piedra para que haya seguridad jurídica hacia los ciudadanos. Por otra parte, surgen las leyes de manubduistas. Son vigentes hasta el siglo VII a.C. En ellas se determina que la tenencia de las tierras pertenece a las castas donde pertenecen. La Edad Media es caracterizada por los feudos, es decir, las tierras. Su economía dependía de la producción de la tierra. En este punto de la historia sigue existiendo ese sentido de propiedad del que venimos hablando, pero ahora es ya bastante claro. Existen tres teorías de cómo es que la Edad Media llegó a su fin. La primera, con la llegada de Colón a América, la segunda, con la caída de Constantinopla, y la tercera, con la invención de la imprenta. En la etapa del Renacimiento cambia la religión como eje de la vida y se transforma al humanismo. Se empiezan a cuestionar cosas que antes no se cuestionaban. Se encuentran avances médicos y se cuestiona la ciencia. En la etapa del Renacimiento, como problemas mayores a Europa, existía la ruta de la seda y las especies, ya que los persas no permitían el cruce de los barcos europeos, por lo que exploraban nuevas rutas. En 1491, Isabel la Católica patrocina el proyecto nuevo explorativo de Colón. Esto se puede hacer ya que España había ganado la Reconquista. Entonces, con ese dinero pagan la expedición. Necesitaban encontrar una ruta que conectara a España y Asia para la búsqueda de la seda y las especies, pero en esa búsqueda se toparon con América en 1492. En esta etapa se introduce la figura de la encomienda, que es la obligación o misión de cristianizar estas tierras nuevas americanas. Empieza a existir un furor de la gente para que empiecen a venir a América, ya que se dieron cuenta de la riqueza interminable que tenía la tierra. América, en el año 1325, los aztecas tenían el mayor control y fuerza sobre el territorio americano. Cuando hablamos de derecho agrario, esta civilización es la más relevante, ya que el patrimonio principal a la riqueza más grande era la tierra, ya que era lo que subsistía a todos. El emperador era el dueño de todas las tierras, y se asignaba la tierra según su calidad. Por consiguiente, había 5 tipos de tierras. En primer lugar, tenemos las tierras teocalli, que eran las que disfrutaba el monarca. Después teníamos las tierras pillali, que eran las tierras de los nobles y de los guerreros. En tercer lugar estaban las tierras alteplatlayi, tierras cuyo propósito productivo se destinaba al sufragio de gastos directos del pueblo. A cada barrio se le asignaba un alteplatlayi. En cuarto lugar estaban las tierras jalpuyi,
que eran parcelas repartidas a los jefes de familia para su cultivo y para el reparto de los productos obtenidos. Tenían que promover la manutención familiar. Este es el antecedente de los ejidos y de las comunidades. La quinta tierra es el Teotihuacán, que eran tierras asignadas para el culto y la religión. Y por último están las tierras Michimayi, que eran tierras asignadas para el ejército. En 1521, este imperio tan fuerte es derrotado por los españoles y se lo denomina como la caída de Tenochtitlán. El 20 de julio de 1529 se le concede a Hernán Cortés el Marquesado del Valle por parte de Carlos V. Esta cédula se firma en Barcelona, en la que le hacen la entrega de 23,000 vasallos y se le proclama marquesado de 6 estados, que hoy conocemos como Oaxaca, Morelos, Veracruz, Michoacán, Ciudad de México y el Estado de México. En 1856 se establecieron las leyes Lerdo. La primera ley, la Ley de Desamortización de Bienes en Manos Muertas, consistía en la venta de las propiedades rurales de la Iglesia Católica y las corporaciones civiles con el fin de fomentar la actividad económica. Implicaba que el Estado se iba a ver beneficiado con los predios en venta. El sentido fue especular con la tierra y tratar de hacerlas productivas y restarle poder al clero. La segunda ley, la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, implicaba que todas las propiedades de la Iglesia Católica pasaron al Estado por medios de expropiación. Finalmente, la Ley de Baldíos de 1863 consistía en deslindar y medir los terrenos que pertenecían a la nación. El Estado le concedió a las compañías medidoras un porcentaje de la tierra por su trabajo de deslindador. Esta ley no fue exitosa porque fue un mecanismo en el que se despoja a los indígenas de sus títulos originarios, alegando que no contaban con ningún documento que acredita la propiedad de esas bienes agrarias, y en caso de tenerlas estaba viciado o defectuoso. Estas medidas tuvieron como efecto que muchos de los fincas se concentraban en muy pocas manos. El 28 de noviembre del año 1911 se generó un documento llamado Plan de Ayala. Este inspiró a la primera ley agraria. El Plan de Ayala contenía los ideales y requerimientos del movimiento zapatista. En el año 1913, en el estado de Tamaulipas, Lucio Blanco Fuentes instrumentó el primer reparto agrario simbólico en la hacienda Los Borregos, repartiendo tierra a 11 campesinos. Años después se concretó oficialmente. De la misma manera, el 6 de enero de 1915 se emite la primera ley agraria que se firma en el estado de Veracruz. Esta primera ley agraria encuentra su inspiración en los principios del Plan de Ayala y posteriormente estos lineamientos dan origen al contenido del artículo 27 constitucional. Se emitieron una serie de documentos legales. Apareció primeramente la Ley de Ejido, después un reglamento agrario, luego la Ley de Dotación y Restitución de Ejidos, posteriormente el Código Agrario de 1934, luego el Código Agrario de 1940 y por último el Código Agrario de 1942. En 1972 se emite la Ley Federal de la Reforma Agraria, la cual hablaba de la estructura social y política del ejido. Se ocupó no solo de regular procedimientos de reparto o restitución de tierras, sino que además atendió o comprendió aspectos relacionados a la organización interna de los núcleos de población, es decir, los ejidos y las comunidades, y a su respectiva realización de actividades de orden productivo en favor de la clase campesina. En 1992 se realizan reformas al artículo 27 constitucional y en enero de 1992, a consecuencia de dichas reformas, se emite la Ley Agraria. Mencionamos la reforma constitucional de 1992 y es importante mencionar que esta reforma trajo consigo misma bastantes cambios en el ámbito agrario. En primer lugar, se le pone un fin al reparto agrario. Los ejidos que hay son los que hay. Se reconoce expresamente la personalidad jurídica de ejidos y comunidades. Está el reconocimiento de sujetos agrarios, las personas o actores que pueden tener un rol en un ejido o en una comunidad, es decir, comuneros y ejidatarios.
Se otorgó la seguridad jurídica en el sector rural. Posibilita a los ejidos y las comunidades a la constitución de celebrar sociedades civiles o mercantiles. Se establece un sistema de impartición de justicia agraria. Y finalmente, plena autonomía de ejidos y comunidades. Tenían ya la capacidad de decidir de su patrimonio, es decir, de las tierras.